Si uno quiere ser un hombre de Dios, si uno verdaderamente quiere demostrar lo que es ser un hombre de Dios, hermano, es menester de que nosotros guardemos esto, la palabra de Dios. Y ese es el primer punto. Amén. David le dice a su hijo guardar, poderoso Dios, la palabra, los mandamientos. Nosotros siempre les decimos a la iglesia y siempre hagamos énfasis. Y yo me recuerdo una vez aconsejando a mi hijo, poderoso Dios, y yo le hice la pregunta, ¿tú amas a Dios? Y él me dice, sí. Verdaderamente tú amas a Dios. La Biblia dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Tú no me puedes decir que amas a Dios si no guardas la palabra de Dios. Yo no sé de ti, pero a mí me encanta abrir la Biblia. Y hay a veces cuando yo la abro no la puedo cerrar. Y hace un trabajo en mi vida, poderoso Dios. Y mientras más lo leo, más quiero. Y mientras más yo lo leo, más cambio yo veo en mi vida, poderoso Dios. Y si una de las cosas por qué debemos de guardar la palabra de Dios es que la palabra limpia, la palabra restaura, la palabra purifica, poderoso Dios. ¿Qué es lo que nos dice Salmo 119, 9? Mire, ¿con qué limpia el joven su camino? Con guardar tu palabra, poderoso Dios. Ahora, cuando hablamos de guardar, no significa dejarlo en un lugar aparte o escondido. Guardar es observar, cumplir. Poderoso Dios, cuando la palabra habla de guardar, es que lo hacemos parte de nuestra vida. No que cogemos la palabra, poderoso Dios, y lo guardamos y lo escondemos para un lado, amado hermano. Guardarlo es cuando lo hacemos parte de nuestra vida y nosotros a través de la palabra lo ponemos en acción. It's not an option. No es si yo puedo. Es un orden de guardarlo. Y ese es el problema de hoy en día. Muchos dicen, yo lo hago si puedo. No. Es un orden de parte de Dios. No hay opción, es un deber de parte de Dios que el hombre guarde su palabra. Y yo se lo digo, hermano, que mientras más hacemos el énfasis, el esfuerzo de guardar la palabra, menos el hombre te puede juzgar. Menos el hombre te puede echar en cara lo que está pasando en tu vida. Yo siempre lo he dicho, hermano. Cuando a mí me toca tener que hablar con un particular, especialmente cuando tiene que ver de otra religión. Yo he hablado con musulmanes. Y cuando yo hablo con un musulmán, el poderoso Dios, yo tengo una compañera en el trabajo que es musulmán. Y yo le hago la pregunta, ¿en qué está basado tu vida? Y yo le digo, mi vida está basada en la palabra de Dios, mi fe. Mi fe. Poderoso Dios. Pero el problema de hoy en día es que tenemos muchos poderosos Dios que se dicen que son musulmanes, que se dicen que son católicos, que se dicen que son cristianos, que se dicen que son budistas, que se dicen que son bautistas. Pero pregúntale, ¿cuándo fue la última vez que fueron al templo de su fe? Mi alma te adora, Jesús. Santo Dios. Oh poderoso Dios. ¿Por qué guardar la palabra? ¿Por qué guardar la palabra? Mi alma te adora, Jesús. Gloria al Señor, aleluya. La palabra de Dios previene que uno peque. Porque si yo sé que Dios exige algo en una área en mi vida, si Dios me dice, tú no puedes hacer esto, como yo la estoy guardando, como yo la conozco, yo sé que la palabra me dice que yo no puedo mentir. Y cuando llegue ese momento, como ese deseo, como esa tentación de mentir, me viene la palabra de Dios y me dice, tú no puedes mentir. Poderoso Dios. Dice la palabra en Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Poderoso Dios. En el trabajo, poderoso Dios, nosotros constantemente nos están dando training.
todos los años. Y eso es constantemente, hay training de las leyes. Y las leyes constantemente hay que estudiarlas, constantemente, porque las leyes constantemente están cambiando. Hoy presenten una ley y ya el mes que viene o 2 o 3 meses después la están modificando, la están cambiando, poderoso Dios. Y es menester de que nosotros siempre la estamos estudiando para estar preparada, poderoso Dios, para enforzar la ley. El creyente, el hombre de Dios, es menester que conozca bien la palabra de Dios. No solamente para que nosotros podamos prevenir de pecar, enseñar a otros que no se puede hacer esto, poderoso Dios, al corazón. Para que esa palabra puede transformarnos. Y mire, hermano, la palabra de Dios es poderosa. Nosotros hemos estado hablando en esta semana unos estudios que estamos hablando de la sanidad interior. Y un punto que nosotros traemos, amado hermano, es que la palabra de Dios puede transformar. Siempre y cuando nosotros, cuando abrimos ese corazón, cuando nosotros verdaderamente le abrimos el corazón y le decimos al Señor, entra, haga de mí lo que quieras. Ahora, ¿cuántas veces lo hemos dicho? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, mi corazón está en tus manos? Entra, haga lo que quiera, es tuyo. Pero cuando Dios empieza a hacer, cuando Dios empieza a mover, cuando Dios empieza a hacer y deshacer en nuestro corazón, y cuando Dios empieza a tocar unas áreas como que nos duele, como que nos está molestando, poderoso Dios. Pero aunque nos duele, aunque nos inquieta, aunque sentimos lo que sentimos, el deber del hombre de Dios es permitir que Dios haga la obra por completo. Dice, por favor, yo se lo ruego a la iglesia siempre. Cuando yo le estoy hablando, por favor, no me use esas palabras. No me diga, ay no. Porque si lo supiera, no lo hace. Uno lo aconseja, poderoso Dios, y posiblemente 2, 3, 4 veces aconsejando lo mismo, y se atreven a decir, ay no, ¿cómo es posible que lo sabe si lo sigue haciendo? Si lo supiera, no lo hacemos. Cuando atesoramos la palabra, poderoso Dios, lo ponemos en práctica. Y no vamos a permitir que no caemos en esas trampas. No hay razón. Por eso que yo le digo, hermano, el que ama a Dios, mire, hermano, nosotros no le servimos a Dios por el temor de lo que va a venir. Nosotros no le servimos a Dios porque en la gran tribulación X y X de cosas van a suceder. Si nosotros estamos aquí, estamos buscando de Dios porque amamos a Dios de veras. Porque anhelamos acercarnos a su presencia y anhelamos aprender más de su palabra, poderoso Dios. No por el miedo, no por el temor. Sí, debemos tener temor a Dios, poderoso Dios. Pero lo que es servir a Dios, lo que es verdaderamente ser un hombre de Dios, si el amor de Dios, que es genuino, si el amor de Dios, que es sobre todo el amor del mundo, está sobre uno, el amor de Dios nos hace nosotros amar más. Para ser un verdadero hombre de Dios, es necesario no solo guardar la palabra, observar la palabra de Dios. David le dice a su hijo, poderoso Dios, observando sus estatutos, andando en sus caminos. Poderoso Dios, observar la palabra trae gozo, regocijo. Pero antes quiero mencionar qué significa la palabra observar. Observar sus estatutos y mandamientos. Una de las definiciones para la palabra observar es ir en pos. Detrás o después de algo o alguien. Es la misma palabra usada en Mateo 4:19. Y le dijo, venid en pos de mí. Veamos el significado del estatuto. Ordenamiento eficaz para obligar. Un contrato, una deposición testamentaria. Poderoso Dios. ¿Qué es lo que significa mandamiento? Orden de su superior a un inferior. Poderoso Dios.
Ahora, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que es observar la palabra de Dios? Observar la palabra de Dios trae gozo, hermano. Poderoso Dios. Observar trae gozo. Salmo 119, 14 dice: me he gozado en el camino de tu testamento más que de toda riqueza. Usted sabe lo que es regocijarse cuando uno está leyendo la palabra. Siempre le aconsejo a la iglesia, cuando yo personalmente estoy leyendo la palabra. Ahorita nosotros estábamos cantando el corito de la historia de Elías en el monte, el sacrificio y el fuego descendiendo y todo lo que él hizo. Una de las historias que más me encanta en el Antiguo Testamento. Moisés, cuando iba a cruzar con el pueblo y cuando las aguas abrieron, yo me voy y camino con Moisés. Yo estoy ahí con Elías. Yo estoy viendo a Elías preparando el altar. Yo estoy ahí viendo a Elías demandando que el fuego desciende. Yo estoy ahí caminando con Moisés y con el pueblo de Israel, poderoso Dios. Y yo me pongo ahí y yo vivo la palabra de Dios. Y cuando yo la vivo, poderoso Dios, y cuando yo me meto en esa palabra, eso me trae un gozo, amado hermano, que no hay diablo que me lo puede robar, poderoso Dios. No hay nadie que me puede robar ese gozo que la palabra de Dios me da. Yo siempre le he dicho a la iglesia, no hay un sentir tan enorme, tan hermoso, que es sentir la libertad, sentirse libre. Bueno, yo me voy a atrever a hacer una pregunta. Nadie me tiene que contestar, solamente levantando las manos. ¿A quién le gusta estar encarcelado? ¿A quién le gustaría estar esposado? ¿A quién le gusta estar encadenado? ¿A quién le gusta estar atado? ¿A quién le gusta estar, poderoso Dios? Santo Dios. Nosotros tenemos unos holding cells en el trabajo que son pequeños. Poderoso Dios. Porque lo nuestro es temporal. Lo guardamos ahí por un momentito y cuando terminamos de procesarlo y verlo en un juez, lo mandamos para el condado y ahí terminan con ellos. Pero yo lo miro, yo lo observo. Yo no quisiera, mire hermano, que nadie me metiera ahí. Porque cuando uno está encarcelado, cuando uno está atado, uno no está libre para hacer nada. Poderoso Dios. Pero a mí me encanta la libertad que me ha dado Dios. Donde yo libremente puedo adorar a Dios. Donde yo libremente puedo buscar de su presencia. Que cuando sea el tiempo que yo anhelo buscar la presencia de Dios, yo lo puedo hacer libremente. Y nadie me puede robar esa libertad, poderoso Dios. Y eso es lo que hace la palabra de Dios.